Hola, soy Lucy. Bueno, chicos, yo conocí a Jesús hace muchos años, pero realmente lo acepté en mi corazón hace casi 2 años. Y quizás si tú estás del otro lado y estás viendo esto y tienes 6, 7, 8 años, quizás vas a recordar una parte muy bonita de ti con este video. Y si apenas estás comenzando, quizás te motive el escuchar mis palabras. En todo este proceso de conocer a Dios, yo he tenido a mi alcance 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadernos, los cuales he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de llenarlos absolutamente todo con palabras que Él me ha dado, versículos, devocionales, prédicas. Yo creo que todos nosotros como cristianos llevamos como un control de eso, porque en algún momento de nuestra vida sentimos que vamos a necesitar eso y que eso que hemos plasmado allí va a levantar a alguien en algún momento, pues, de nuestra vida, presente o futura. En este caso, yo le dije a Dios cuando Él me llamó a crear para Él, recuerden que el video pasado, si alguien lo ha visto, en algún momento que lo estén viendo, en 1, 2 o 3 años, em, yo decía que no sabía exactamente cómo era crear contenido para Dios y lo difícil que era cuando no sabes realmente qué tienes que hacer. En este caso, lo más difícil para mí era hablar desde mi carne o hablar cosas que yo sentía en mi corazón que no venían de Él. Y las comparaba muchísimo. Yo tengo un canal bueno, un canal no, un perfil en TikTok en donde mis reproducciones no son las más altas. Entonces eso me hacía pensar, quizás esta palabra no la puso Dios en mi corazón. Hasta que un día, y esto ni siquiera estaba pues planeado para decirlo, eh, Dios me hizo saber a mí que quizás ese grupito pequeñito, 15, 20, 40, 100 personas, son las personas a las que Él va a bendecir ese día o a lo largo de ese mes mientras ese video está allí colgado. Entonces, a medida que tú te vayas esforzando en esas cosas que estás haciendo, Él va a ir confiando más personas a ti. Entonces, nunca mires eh, el rubro de personas que están siguiéndote, la cantidad de reproducciones. No miremos esas cosas porque no sabemos cuál es el impacto que Dios realmente quiere a través del video que tú estás grabando. Quizás Dios necesitaba hablarle a 15 personas, pero esas 15 personas, si ese día no hubieran escuchado ese video, algo realmente grave hubiese pasado. Entonces, ¿qué es grave? Muchas cosas, pero ese es el punto. En ese proceso, yo solía anotar los devocionales y esto fue para el mes de marzo, como para la semana del 24 de marzo de 2024, que yo hice este devocional y estaba leyendo Segunda de Reyes. Segunda de Reyes fue uno de los libros que más me ha impactado y en donde yo más sentí ministración casi que diaria del Espíritu Santo, porque había muchas cosas allí que llegaban a mi vida: idolatría, riqueza, ignorar a Dios. eh, y esa mañana específicamente, Dios me habló a través de un versículo en Segunda de Reyes 3, versículos 2 al 3. Y fue muy lindo porque después de sentir la presencia del Espíritu Santo tocando mi corazón y de alguna manera sanando un poco la herida, yo decidí hacer una pequeña carta, la cual escribí y me gustaría compartir contigo, y que al final de esta carta tú puedas de alguna manera sentirte identificado o identificada con algo o todo de lo que aquí escribí. ¿Por qué leo esto? Porque una de las cosas que yo le dije a Dios, y de pronto esto también pueda servirle a alguien, es que me permitiera hacer esto de manera en la que yo sintiera la seguridad de que venía de Él. Y una manera de saber eso es las devocionales que he hecho y que han impactado de manera muy, muy específica mi vida. Y este fue uno. Entonces, si tú estás sintiendo de alguna manera que Dios te está llamando a crear contenido y no sabes cómo empezar, ve a ese libro viejito, viejito que hiciste hace 2 o 3 años cuando empezaste a conocer a Jesús, porque de allí desde ese inicio quizás es Dios eh, que quiere utilizarte, que quiere que le recuerdes a los demás que los inicios, aunque parezcan difíciles, traen grandes recompensas y que tú después de 6, 5, 7 años puedes dar testimonio de eso. Entonces, en Segunda de Reyes capítulo 3, Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 2 al 3 dice: hizo lo malo en los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal
que su padre había hecho, pero repitió los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel, y no se apartó de ellos. Este versículo me llegó muchísimo porque en ese entonces yo lo interpreté como que de pronto yo no había repetido los mismos pecados de papá y de mamá, todos los pecados generacionales, pero sí había repetido otros que de alguna manera me habían llevado a ese mismo estancamiento que de alguna manera también tenía Israel en el mundo antiguo viviendo esa situación. Eh, yo, gracias a Dios, porque hoy día puedo decirlo con mucha entereza, es que desde muy joven nunca me interesó la idolatría. Cuando iba a la iglesia católica, sin ánimo de desmeritar, porque yo también oré a Dios que estos videos que yo haga que lleguen a las personas católicas, los no católicos, los creyentes y no creyentes, porque nunca sabemos cuándo Dios va a ministrar el corazón de alguien a través de uno. Entonces, si tú estás del otro lado y eres católica, no lo tomes a mal. Realmente es un ejemplo que yo viví, que es una manera de venir a contextualizarlo acá en el video. Y es que cuando yo iba a la iglesia católica, yo nunca me sentía cómoda levantando los brazos en todas estas cosas que hacían repetitivas y demás, porque algo en mi corazón me decía que algo no estaba bien allí y que yo de alguna manera al hacerlo estaba siendo partícipe de eso y desde muy niña fui muy imparcial con las cosas que pensaba y que sentía y como no me generaba comodidad o tranquilidad, simplemente no lo hacía. Eso me pasaba muchísimo en la iglesia católica y ese día simplemente decidí sentarme, analizar este versículo y escribir la siguiente carta, que es la siguiente. Hoy Dios me habla a través de la palabra, a través de este versículo, y me reflejo en él, porque sé que en el pasado yo hice estas cosas. Quizás no cometí los pecados que cometieron mis padres cuando jóvenes o antes de yo venir a este mundo, pero sí repetí las equivocaciones del pasado, esas de las cuales hablaba contigo anoche, antes de dormir. Antes de dormir yo había hecho una oración a Dios y le pedía que sacara todo lo que no fuera necesario en mi vida, que todo lo que me estaba alejando de él, todo lo que no estuviera generando fruto. Y deseé la vida que una visa en el extranjero podía darme en otro país. Deseé el dinero que otros hombres tenían y pensé que podía tenerlos para mí. Deseé las riquezas y a estos hombres y los hice ídolos en mi corazón. Me aparté de Dios y me perdí en el camino. La desesperación y la vida fácil tomaron el control de mi vida, pero fui perdonada, fui redimida, fui exaltada, perdonada y Dios halló gracia y valor en mí. Este día de ayuno, porque yo estaba ayunando, Dios me muestra que mis pecados quizás solo fueron diferentes, pero que igual los cometí. Hoy le pido a Dios que me ayude a salir de allí, que me ayude a ser constante ahora en su palabra y a recordar el lugar de donde Él me sacó para no volver allí. Enséñame, Dios, a orar para interceder por el perdón de mis pecados y el de mis padres, a restaurar y reparar mis fallas y no dejar que la consecuencia de ese pecado se mantenga en mi vida, en nuestra vida. Gracias, Dios, por hablarme. Qué bonito.